Bueno, ustedes saben que la cromatina se organiza en distintos niveles de compactación, pero ¿qué es la cromatina? Es la suma de un conjunto de proteínas llamadas histonas más ADN que se encuentra enrollado en ese conjunto de proteínas. Vamos a empezar revisando estas proteínas, ¿vale? Entonces, estas histonas son proteínas que son ricas en aminoácidos con carga positiva. Estos aminoácidos con carga positiva pueden ser lisina, arginina, histidina. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que el ADN, como se ve en este esquema, rodea, le da dos vueltas a este conjunto de histonas. El ADN, si recordamos, en los nucleótidos tiene grupos fosfato. Esos grupos fosfato tienen carga negativa. Por lo tanto, el ADN tiene carga negativa. Es así que esta carga negativa, junto con las cargas positivas que tienen los aminoácidos que componen estas histonas, pues facilita el enrollamiento de el ADN y de esa manera la formación de esta estructura que se llama nucleosoma. Pero regresando a las histonas forman una estructura llamada octámero. Ujú. Este octámero más el ADN ya se denomina nucleosoma. Entonces, este octámero está compuesto por cuatro tipos de histonas: 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. Ujú. En las histonas 2H2A, bueno, mejor dicho, la función de todas esas histonas pues es formar el nucleosoma. Pero hay algunas que tienen algunas características un poquito más específicas. Por ejemplo, la H2A participa en la regulación génica, participa en la reparación del ADN y en la estabilidad del genoma. Por otra parte, la H2B regula el empaquetamiento del ADN. ¿Dónde está? Aquí. La H2B regula el empaquetamiento del ADN, además de que participa en la dinámica de la transcripción, del proceso de transcripción. H3, las colitas estas que vemos aquí, sufren algo que se denominan modificaciones posttraduccionales. Esas modificaciones posttraduccionales pueden ser metilación, acetilación o glicosilación. Metilación, acetilación o glicosilación. Estas modificaciones en estas colas de la H3 son fundamentales para la regulación epigenética. ¿Qué es la regulación epigenética? Son los cambios en la expresión génica de acuerdo con factores medioambientales. Esa es una explicación un poquito teletubi, pero es más o menos cómo funciona. Es decir, si, ya lo habíamos hablado en clase, si nosotros fumamos, bebemos alcohol, no hacemos ejercicio o sí hacemos ejercicio o tenemos un tipo determinado de dieta, etcétera, etcétera, eso va a alterar de alguna manera la expresión de algunos genes. Es decir, algunos genes se van a activar o se van a apagar o pueden sobreactivarse o tener una menor expresión. Entonces, por ejemplo, si se metilan estas colas, entonces hay inhibición de la expresión génica. ¿De acuerdo? Bien, H4 también sufre otro tipo de modificaciones posttraduccionales, pero estas modificaciones regulan la accesibilidad, perdónenme, del ADN. Ujú. ¿Qué accesibilidad del ADN? Pues para todas las proteínas que van a llevar a cabo la expresión génica, ¿sale? Pero bueno, la que tiene que ver con cambios epigenéticos particularmente es la H3. Hay otra histona que se conoce como H1, que aquí en este esquema no está representada porque no forma parte del octámero, pero su principal función es compactar
compactar la cromatina, de tal manera que va a estabilizar la estructura del nucleosoma, lo que va a favorecer la formación de este nivel de empaquetamiento. Entonces, fíjense, primero tenemos el ADN, luego tenemos que se forman los nucleosomas. Aquí esta bolita naranja es el octámero. Con las dos vueltas del ADN, pues ya formará el nucleosoma, que es ese dichoso collar de perlas. Que aquí le ponen collar de contas, ¿no? Pero bueno, son los collares de perlas. Ese que vimos en el Jeopardy, en la imagen de microscopía electrónica de transmisión. Ese es el collar de perlas. Luego tenemos que esto se sigue compactando, se sigue enrollando sobre sí mismo y forma esta otra estructura, estas estructuras que se llaman solenoides. Luego se van formando fibras más compactadas de la cromatina hasta formar el cromosoma metafásico, es decir, el cromosoma que tiene esta forma de tachecito. Cuando hablemos de cromosoma metafásico, nos estaremos refiriendo a los cromosomas que tienen esta forma, cuando ya los vemos como tachecitos. ¿Por qué? Porque durante la metafase, en mitosis, así se ven. Pero si hablamos de cromosomas interfásicos, los estaremos viendo así, ¿ok? Con algunos grupos ya habíamos mencionado ese concepto y les comentaba que se imaginaran a la cromatina al cromosoma como una madeja de estambre. Entonces, en este nivel, cuando estamos en cromosoma metafásico, se ve la madeja de estambre hecha bolita. Y en cromosoma interfásico o ADN interfásico o núcleo interfásico, vamos a observar la cromatina así, es decir, como si hubiéramos desenredado esa madeja de estambre y estuviera toda suelta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a eso nos referimos con esto del nivel de organización de la cromatina. Ahora, además de eso, ay, no puedo avanzar. Listo. Dentro del núcleo, la cromatina se organiza en dos, o sea, mejor dicho, se clasifica en dos tipos, que son la heterocromatina y la eucromatina. Esta es una imagen que ya la conocen, microscopía electrónica de transmisión. Y esto es el núcleo. En paréntesis, miren cuántas mitocondrias hay alrededor. Todas estas son mitocondrias. Se ven hasta las crestas mitocondriales. Pero bueno, regresemos al núcleo. Entonces, este es un núcleo interfásico, de hecho. Y fíjense cómo la cromatina se encuentra ubicada en la periferia del núcleo. De hecho, la heterocromatina, ya lo habíamos visto también en clase, se ancla a la lámina nuclear. Y la eucromatina, que es toda esta zona menos densa, lo que se ve blanco, se encuentra en el centro del núcleo, ¿no? En todo el espacio del núcleo. Todos los cromosomas, nosotros recordemos que tenemos 23 pares cromosómicos o 46 cromosomas. Entonces, todos los cromosomas durante la interfase están deshechos. Es como si dentro del núcleo tuviéramos 46 madejitas de estambre desenredadas, estiradas, pero están perfectamente bien organizadas. Eh, hay algunas revisiones en las que se indica que esta organización de los cromosomas dentro del núcleo no es igual en todas las células, depende, lo cual tiene sentido porque no todas las células expresan los mismos genes. ¿A qué voy con esto? La heterocromatina, aquí les puse una tablita, la heterocromatina es la cromatina que está muy condensada y densa, por eso en esta imagen la vemos negra. Y la eucromatina está menos condensada o más laxa. Eso tiene como consecuencia que la actividad transcripcional o la expresión de genes de la heterocromatina sea poca o prácticamente ninguna.
No se expresan los genes que se encuentran en la heterocromatina por el alto grado de compactación que tiene. Por tanto, no se puede leer el ADN para que se lleve a cabo la expresión génica. Y la eucromatina, como es laxa, por eso está en el centro, es fácil de leerla. Por tanto, tiene una alta actividad transcripcional o expresión génica. Recuerden que la expresión génica es transcripción y traducción de proteínas. Entonces, aquí como estamos en el ADN, es transcripción de las proteínas. Digo, del ADN. Entonces, em, por eso se encuentra de esta forma, ¿sí? Esto ya lo veíamos. Al microscopio, la heterocromatina se ve oscura, la eucromatina clara, lo estamos viendo aquí. La eucromatina dispersa en el nucleoplasma, también lo estamos viendo aquí. Y la eucromatina cerca de la membrana. En el caso de un núcleo interfásico, pero cuando estamos hablando de la mitosis, la heterocromatina está más cerca de los centrómeros, que es la parte central de los cromosomas. Ahorita vamos a hablar de los cromosomas. Eh, Aquí en esta tablita les puse accesibilidad a factores de transcripción. Es decir, si hay una alta actividad transcripcional, van a poder entrar factores de transcripción que lo veíamos la clase pasada, ¿no? Ya sea para activar la expresión génica o detenerla cuando ya no es necesario expresar el gen, pero va a haber chance de hacerlo. En la heterocromatina no, porque está demasiado condensada. Aquí les puse un esquemita. ¿No? Estos son los nucleosomas que están separaditos en la eucromatina y todos los nucleosomas, como están agrupados, están condensados en la heterocromatina. Por lo tanto, aquí no se puede leer el ADN, no se puede llevar a cabo la transcripción, está todo muy compactado, no hay espacio para que los factores de transcripción lleguen aquí y hagan lo suyo. Ujú. Entonces, la eucromatina va a hacer toda esta parte que va a ser rica en genes funcionales que se expresan. Y la heterocromatina son genes apagados o silenciados. Entonces, aquí genes encendidos, lo podemos ver así, y genes apagados. Eh, por lo tanto, pues su función principal es llevar a cabo la expresión de los genes y acá solamente mantener estabilidad estructural y regular la expresión génica. ¿Por qué? Pues porque estos no se van a leer, estos no se van a expresar. Ujú. Se replican en distintas fases del ciclo celular. Cuando lleguemos a ciclo celular, seguramente vamos a mencionar esto también, ¿no? La eucromatina se replica de manera temprana en la fase S del ciclo celular y la heterocromatina de manera tardía en esa misma fase, en la fase S. Entonces, por ejemplo, aquí les puse algunos ejemplos de localizaciones de eucromatina ya más específicas, ¿no? Entonces, eucromatina la podemos encontrar en regiones que codifican proteínas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la insulina, ¿no? En las células beta pancreáticas, que son las que producen insulina, eh, el gen de la insulina se encontrará como eucromatina, pero en hígado, por ejemplo, el gen de la insulina se va a encontrar como heterocromatina. Va a depender de la especialización de la célula en cuestión. Pero la heterocromatina la podemos encontrar normalmente en los telómeros, en los centrómeros y en algunas regiones repetitivas que únicamente, que son secuencias del ADN repetitivas que funcionan como para regular la expresión génica nada más, ¿ok? Ahora, ¿por qué les pongo, qué significan estas banderitas que tienen aquí? La heterocromatina suele estar metilada. ¿Se acuerdan que hace rato mencionábamos que H3 se va a metilar? Se puede metilar para como consecuencia de factores epigenéticos, ¿no? Para regular la expresión génica. Entonces, si H3 se metila por estas cuestiones, o vamos a llamar las histonas se metilan, entonces la cromatina se va a compactar y se va a transformar en heterocromatina. Si esos grupos metilos se retiran y son sustituidos por acetilos, entonces se va a hacer laxa
la cromatina y se va a transformar en eucromatina. Dicho de otra manera, la eucromatina se encuentra acetilada y la heterocromatina se encuentra metilada. Ujú. Listo. Ahora sí, entonces, ¿qué es esto de los telómeros, centrómeros y etcétera? Esto ustedes también ya lo conocen. Aquí tenemos un cromosoma metafásico, porque lo vemos en forma de tachecito. Em, vamos a revisar sus partes y sus funciones, ¿ok? Entonces, cada lado de este tachecito son las cromátidas hermanas. Las cromátidas hermanas son las copias idénticas del ADN que resulta después de la replicación del ADN. Es decir, aquí del lado derecho se los puse para explicarlo un poco mejor. Cuando las células no están en división celular, por ejemplo, nuestras neuronas, las células musculares, cualquier célula que no se encuentre en división celular, que esté especializada y esté por ahí haciendo sus funciones, va a tener 46 cromosomas, pero los cromosomas se van a ver como así nada más una tirita. ¿Por qué? Porque no están replicados, porque no están en fase de división celular. Cuando el ADN se replica, es entonces cuando cada cromosoma se copia, o sea, cada uno de estos cromosomas se copia y en lugar de tener una sola cromátida, ahora tenemos dos cromátidas, que son estas cromátidas hermanas. Ujú. Entonces, de tener 46 cromosomas con una sola cromátida, en división celular, en metafase, los vamos a observar como tachecitos, porque cada uno de los cromosomas va a tener dos cromátidas resultantes de la replicación del ADN. Aquí una cromátida y acá otra cromátida. ¿Ok? Entonces, bueno, estas son las cromátidas. Luego tenemos en el centro el centrómero, ¿no? Que es la zona que divide al cromosoma en dos, de tal manera que se forman brazos cortos arriba y brazos largos abajo. Los brazos cortos se denominan brazos P de petit y los brazos largos se denominan brazos Q, de Q de queso. Y aquí al lado del centrómero vemos estos como especie de frijolitos que se denominan cinetocoros. Los cinetocoros son complejos proteicos a los cuales se va a anclar el uso mitótico para la organización de los cromosomas, para alinearlos en el ecuador de la célula y posteriormente en anafase, pues separarlos, ¿no? Separar las cromátidas hermanas para que la célula se divida. Eso, si ahorita no se acuerdan de las fases de la división celular, no pasa nada, lo vamos a ver más adelante. Solo tengan en mente que los cinetocoros son complejos proteicos en donde se van a unir los usos mitóticos. Luego tenemos aquí arriba estas zonas que son los telómeros. Los telómeros son estructuras que están compuestas por estas secuencias repetitivas de ADN que les mencionaba hace rato. Tienen, pues, dos funciones principales que yo considero. Una es proteger al ADN de la degradación y de la fusión de los cromosomas, es decir, estas zonas, ¿dónde quedó mi cursor? Aquí está. Estas zonas, estos telómeros van a impedir que los cromosomas se peguen durante la división celular o incluso estando en interfase. Y la otra función es que también estos telómeros están relacionados con el envejecimiento celular y con la estabilidad cromosómica. Se dice que entre más largos sean los telómeros, más longeva es la persona, es decir, vive más tiempo o tarda más en envejecer y esto. Así que bueno, ciertos hábitos que solemos tener como el tabaco, el alcohol, no hacer ejercicio, y demás pueden acelerar el desgaste de estos telómeros. Luego tenemos aquí abajo
pellizquito del cromosoma se denomina constricción secundaria, que en algunos cromosomas está, no en todos. Esta constricción puede generar esta bolita, y a esta bolita se le denomina satélite. Ujú. Entonces, los satélites tienen genes para ARN ribosomal. Dicho de otra manera, los satélites son segmentos del cromosoma que pueden también formar el nucleolo. Ujú. Pero les repito, no está en todos los cromosomas este pequeño satélite. Y cuando se encuentran, pueden contener genes, repito, para ARN ribosomal. Ujú. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Entonces, creo que ya terminamos. Ah, no, me falta esto. En los cromosomas, ustedes han visto a lo mejor en algunos dibujos que, como en este o en algunas otras imágenes, que estas como bandas, de hecho se llaman bandas, ujú, que surgen de tinciones especiales, ¿no? Entonces, estas bandas son iguales en los cromosomas homólogos. Es decir, si este fuera el cromosoma 1 de mamá, que tenemos heredado de mamá, el patrón de bandeo, es decir, las bandas, el grosor, la distancia entre una y otra, todo eso, eso es el patrón de bandeo, es igual en ambos cromosomas 1. También será igual ese patrón de bandeo en ambos cromosomas de tipo 2, en los cromosomas 3, 4, 5 y así. En cada par cromosómico, el patrón de bandeo es lo mismo. Y estas bandas sirven para localizar genes en un cromosoma. Ujú. De tal manera que yo no sé cómo se escribe aquí. Déjenme ver si puedo escribir aquí. De tal manera que yo puedo tener aquí en la banda, déjenme ver si me sale. Puedo decir, no sé, que en el cromosoma 17, ujú, en el brazo largo, en la banda 3, subbanda 1, está el cromosoma X, bueno, el gen fulanito de tal. Ujú. Esto que acabo de escribir son una especie de coordenadas, les repito, para la localización de los genes. Entonces, las bandas nos sirven para crear, entre comillas, coordenadas para localizar los genes en un cromosoma. A esta coordenada se le denomina locus. Ujú. Ay, me cuesta trabajo escribir así porque no tengo la plumita. Se le denomina locus. El primer número corresponde al cromosoma, luego la letra al brazo y los números que están del lado derecho de la letra a la banda y a la subbanda. Entonces, el gen fulanito de tal se encuentra en el cromosoma 17, brazo largo, banda 3.1. Ujú. O banda 3, subbanda 1. ¿Ok? Además, los cromosomas se van a clasificar de acuerdo a la localización del centrómero. Ujú. Déjenme borrar lo que acabo de escribir para volver a sacar el... Ok, listo. De acuerdo a la localización del centrómero, de tal manera que si el centrómero, lo voy a empezar de derecha a izquierda, si el centrómero se encuentra en medio, se llama metacéntrico. Ujú. Si el centrómero se encuentra más arribita, haciendo que haya brazos largos más largos y cortos más cortos, se llama submetacéntrico. Cuando está casi al final, se llaman acrocéntricos y cuando están al final y desaparecen los brazos cortos, se llaman telocéntricos. Es una clasificación de los cromosomas nada más para, pues, agruparlos, ¿no? Identificarlos. ¿En dónde los vamos a identificar? En algo que se denominan cariotipos. Ujú.
vamos a hacer primero un breve paréntesis. Ustedes recordarán que existen células haploides y células diploides. Las células haploides son aquellas que tienen solamente una copia de los cromosomas, es decir, nada más tienen 23 cromosomas. Las células haploides, por lo tanto, son las células sexuales, gametos, es decir, óvulos y espermatozoides. Son las células haploides. Y las células diploides son todas las demás, son el resto de las células somáticas, el resto de las células del cuerpo que tienen el doble del material genético. Entonces aquí tenemos dos cromosomas del mismo tipo, otros dos cromosomas del mismo tipo y otros dos cromosomas del mismo tipo. Por lo tanto, las células diploides tienen 46 cromosomas. Aquí del lado derecho estamos viendo pares cromosómicos organizados de acuerdo con ciertas características de los mismos. ¿Qué características son esas? Patrón de bandeo, que aquí, como esta es una imagen de Canva, no se aprecia del todo. Ahorita les enseño imágenes reales. Patrón de bandeo, localización del centrómero y demás. De esa forma se clasifican así. Entonces tenemos del cromosoma 1, que si se dan cuenta son los más grandes, hasta el cromosoma 22. Y al final tenemos el par 23, que son los cromosomas sexuales. Tenemos el cromosoma X, que es mucho más grande que el cromosoma Y. Cada tripita que estamos viendo aquí, quiero aclararlo, es un cromosoma metafásico. ¿Ok? Estos no son cromosomas interfásicos, aunque los veamos como tripitas. O si aquí los ven pegaditos, eso no significa que esto sea solo un cromosoma en X. No, 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 no. Estos son cromosomas metafásicos. Ujú. El par 1, este es el cromosoma 1 de mamá y el cromosoma 1 de papá. El 2 de mamá y el 2 de papá. Y así. ¿Por qué se ven así? Porque muchas veces en este tipo de estudios, que ahorita lo definimos, se empalman, quedan como torciditos los cromosomas y pegados. Ahora, ¿por qué se ve como tripita cada cromosoma y no como un tachecito? Si ustedes se ponen de pie, abren las piernas, suben los brazos y abren los brazos en el aire, van a formar un tache, van a formar un cromosoma metafásico con la clásica formita de tache. Pero si ustedes así, estando de pie, cierran las piernas y cierran los brazos arriba, se va a ver una sola línea. Van a formar, ya no se ve ese tachecito, ahora se ve una sola línea. Pues esos son cromosomas metafásicos con piernitas y bracitos pegados, ¿ok? Solo no están abiertos, sino que tienen los bracitos pegados, pero siguen siendo las dos cromátidas hermanas. Espero haberme explicado. Entonces, ¿qué son estos cariotipos? Los cariotipos son estudios que se hacen para determinar si la persona tiene alteraciones cromosómicas. Esas alteraciones cromosómicas pueden ser numéricas o pueden ser de forma. A las alteraciones de forma se les denomina estructurales. Entonces se buscan alteraciones numéricas o estructurales. Las numéricas es cuando llegamos a tener genes de más, por ejemplo, una trisomía en el cromosoma 21 que corresponde a síndrome de Down. Una trisomía en el cromosoma 13 que corresponde a síndrome de Pato, de Pato o de Turner, no recuerdo. Entonces, es importante para ese tipo de estudios. Se hace siempre y cuando haya una sospecha. Entonces, ¿cómo funciona esto? Se toma una muestra de sangre, se separan los linfocitos que tienen núcleos muy, muy grandes y se induce división celular en estos linfocitos. Después se pone un fármaco que va a inhibir la mitosis en metafase para obtener cromosomas como estos que vemos aquí, cromosomas metafásicos. Posteriormente se organizan esos cromosomas y se cuentan y se estudian y ya se ve si a este cromosoma le faltó la patita, si hay cromosomas en anillo, si hay trisomía, si faltan cromosomas. Entonces, de esta manera podemos determinar ese tipo de alteraciones, ¿no?
Por ejemplo, este sería un cariotipo de una célula diploide de un varón. ¿Por qué diploide? Porque tiene 46 cromosomas. ¿Por qué de un varón? Pues porque es XY. Y este es un cariotipo de una célula diploide con, digo, de mujer, de una mujer. ¿Por qué? Porque tenemos 23 pares cromosómicos o 46 cromosomas y dos cromosomas X. En la siguiente diapositiva les puse aquí una serie de cariotipos reales. Estos no son dibujos, estos son cariotipos reales. ¿Se puede hacer grande aquí? Así. Entonces, fíjense cómo vamos a ver este primero. ¿Cómo se alcanza a apreciar el patrón de bandeo? Ujú. Al igual que en el dibujo anterior, se ven los cromosomas paraditos, no con los brazos abiertos y piernas abiertas, sino con brazos y piernas cerradas. Por eso se ven así estiraditos. Entonces, los dos cromosomas uno, el par cromosómico uno, tiene el mismo patrón de bandeo. Si ustedes observan con detalle cada cromosoma, van a observar el mismo patrón de bandeo, incluso comparando dos cariotipos. Fíjense, este primer cariotipo, observen el par cromosómico 7. Vean estas dos líneas que estoy marcando aquí con la bolita azul. ¿Son iguales o esas dos bandas son iguales que las que hay en el par cromosómico 7 de este otro cariotipo? Fíjense. ¿Ya vieron? Son las mismas bandas las que se presentan. Entonces, los patrones de bandeo ya se conocen de todos los cromosomas, están descritos. Ujú. Es así como se van a diferenciar y pues los vamos a poder organizar. ¿Qué vamos a buscar aquí? Pues si hay alguna alteración, si vemos cromosomas de más o cromosomas de menos. Si es de un hombre o si es de una mujer. Y por ejemplo, aquí en este primer cariotipo, ¿ustedes observan algo extraño? Pues aparentemente no, ¿cierto? Tenemos los primeros 22 cromosomas, ujú, que parece que están bien, y el par cromosómico sexual, que es XY. Por lo tanto, este cariotipo pertenece a un varón o a una célula diploide de un varón, de un hombre. Y del lado derecho tenemos otro cariotipo en donde también igual todos los cromosomas están con brazos y piernas cerrados, pero están los 23 pares cromosómicos. Pero fíjense, aquí estamos viendo una trisomía, una trisomía del cromosoma 18. Esa trisomía del cromosoma 18 es un síndrome llamado síndrome de Edwards. Este síndrome de Edwards tiene ciertas afecciones, bueno, provoca afecciones que a los bebés con este síndrome nacen con ciertos retrasos del desarrollo, pero estos retrasos del desarrollo son graves y demás. Entonces, bueno, ya no me voy a meter a explicar la clínica, sino voy a hacer este video demasiado largo. Entonces, este es un cariotipo de un niño, porque es XY, con síndrome de Edwards. ¿Sale? Luego vámonos a los dos cariotipos de abajo. Estos son los que, acuérdense que estábamos en estos dos, ahora vamos a estos dos de abajo. En estos dos vamos a volver a revisar otra vez. Los cromosomas se encuentran paraditos, con brazos y piernas cerrados, pero tenemos 23 pares cromosómicos. Y ahora aquí vemos una trisomía, pero esta vez esa trisomía es del cromosoma 10, digo, del cromosoma 13. Este síndrome se conoce como síndrome de Pato. Patau se escribe síndrome de Patau. Lo pueden buscar si quieren ustedes. Es un síndrome que es prácticamente no viable porque los pacientes o los bebés que nacen con este síndrome no viven mucho tiempo, la esperanza de vida es sumamente corta. Hasta donde yo me quedé, la esperanza de vida era de más o menos 6 meses.
nacen con un solo ojito porque hay alteraciones en el desarrollo del tubo neural. Entonces, a veces no tienen nariz o tienen un solo ojo y así. Por eso no, la esperanza de vida es muy corta y con una calidad de vida bastante baja hasta donde yo recuerdo. Eh, entonces, pero sería un niño, ujú, porque es XY con síndrome de Patou, ¿sale? En el cariotipo del lado derecho tenemos otra vez 23 pares cromosómicos, ujú, igual con los cromosomas con piernitas y bracitos cerrados. Pero fíjense aquí en donde hay la trisomía. La trisomía se encuentra en los cromosomas sexuales. Tenemos un cromosoma X de más. A este síndrome XXY se le conoce como síndrome de Klinefelter. Es el síndrome que tiene el luchador, bueno, el boxeador era, ¿no? De las Olimpiadas, no sé si se acuerdan, que hubo mucha polémica por un boxeador que estaba participando en la rama femenil de boxeo y no recuerdo, es de Medio Oriente la persona, pero no recuerdo exactamente cómo estuvo todo el show, pero pues decían que él pues es hombre y que no debería de estar participando en la liga femenil de boxeo, otros decían que no, que sí es mujer y demás. Pero genéticamente hablando, dejando la polémica de lado, genéticamente hablando, siempre y cuando haya cromosoma Y, es hombre. Ujú, genéticamente hablando, no vamos a entrar en polémicas. Genéticamente es hombre. XXY es un hombre. ¿Hay hermafroditismo? Sí. Ujú, ¿hay severidades? También. Pero al haber cromosoma Y, pues es un hombre. Entonces, bueno, repito, este es un cariotipo de una célula diploide también, porque hay el doble de material genético, hay 23 pares, pero en el par 23 tenemos una trisomía y esta trisomía es de síndrome de Klinefelter, es un hombre con síndrome de Klinefelter. Vámonos a los dos últimos ya para terminar cerrar con el video. Ujú. Fíjense aquí. Primero observen si son 23 pares o si son 23 cromosomas nada más. Observen la forma de los cromosomas, asegúrense de que estén con bracitos y piernitas abiertas o cerradas para que ustedes puedan distinguir si es uno o dos. Ujú. Y cuenten los pares, vean los cromosomas sexuales. Aquí tenemos 23 pares, ¿sí? Estos igual, piernitas y bracitos cerrados. Y tenemos el par 23 en donde vemos dos cromosomas X. Por lo tanto, este cariotipo pertenece a una célula diploide de una mujer, ujú, porque hay dos cromosomas X. Y en este último, eh, vemos otra vez, hagan el mismo análisis. También son cromosomas con piernitas y bracitos cerrados. Y fíjense cómo en este se alcanza a ver la separación entre las piernitas. Aquí en medio se ve blanquito. Aquí. Ahí esta bola azul no deja que se vea bien, pero aquí en medio se ve blanquito. Entonces, y aquí arriba se alcanza a ver así una línea blanca en medio. Eso está indicando la separación de las cromatidas hermanas, pero pues se alcanza a tener sus bracitos y piernitas pegados, ¿no? Y son 23 pares cromosómicos. Vemos que este pertenece a un varón, por lo tanto es un cariotipo de una célula diploide de un varón, ¿ok? Y bueno, con esta parte terminaríamos con lo que nos faltaba de esta presentación.